Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar sobre el ABC del manejo jurídico laboral con ocasión del COVID-19. Para tener una mejor dinámica de la reunión, les agradecemos mucho tener tanto los micrófonos como las imágenes apagadas, las cámaras apagadas. En el chat les pedimos que por favor pongan sus preguntas, las cuales van a ser contestadas al final. Este webinar será liderado por el doctor Joe Bonilla, quien es el director del área laboral y deportiva de Muñoz Tamayo, y por la doctora Alejandra Vidaurre, quien es asociada en la firma. Joe, por favor, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los asistentes por participar en esta conferencia. Sin perjuicio de que con algunos participantes ya se han revisado algunas de las opciones y alternativas que tienen las empresas. Hoy trataremos de resumir en esta hora que tenemos las diferentes alternativas que se pueden presentar para tratar de solucionar de una u otra manera la emergencia sanitaria derivada del COVID por la que estamos pasando. De manera anticipada, pido disculpas si en algún momento de la conferencia escuchan a un niño en el fondo gritando o llamándome. Es mi hijo que tiene 3 años y medio y que puede querer que solo su papá lo lleve a jugar o le pase algo de comer. Ya hablé con él y traté de convencerlo de que por lo menos no haga eso dentro de la próxima hora. Pues como todos comprenderán, me encuentro en la casa, al igual que la mayoría de ustedes, y aunque hemos intentado explicarle la situación por la que estamos atravesando, pues él está feliz solamente con el hecho de tener a sus papás 24 horas al día, los 7 días a la semana. Resalto este punto porque creo que ha sido una de las principales cosas buenas que saco personalmente de la situación y es compartir con mi familia. Bueno, en primer lugar, vemos que las cifras, por lo menos oficiales, demuestran que ya hay más de 2,5 millones de infectados a nivel mundial, más de 179,000 fallecidos. En Colombia ya llegamos a la cifra de 3,000 contagiados y ya casi, lastimosamente, a 200 personas fallecidas. Vemos cómo esta emergencia sanitaria ha afectado directa o indirectamente la mayor parte de las unidades de producción en el mundo y ha afectado millones de empleos. Vemos cómo la demanda de bienes y servicios ha disminuido en su mayoría, llevando a que muchas personas compren apenas lo necesario para su subsistencia, dejando a un lado sus gustos, sus hobbies, incluyendo en muchos casos, dejar a un lado los caprichos suntuosos. Esto, por supuesto, ha provocado que en muchas industrias se presente una disminución en la demanda de esos productos. Por ejemplo, vemos cómo el petróleo ha llegado a la cotización más baja histórica a nivel mundial, no solo por las limitaciones en la movilidad que pues, se ha presentado por vía terrestre, vía aérea, sino por la decisión que han tomado algunos países como Rusia y Arabia Saudí de continuar con la producción. Esto nos ha llevado a reinventarnos en muchos negocios o por lo menos a adaptarnos o a adaptar nuestros negocios a las realidades económicas y circunstanciales y que empleadores y trabajadores tratemos de llegar a acuerdos que nos permitan sacar avante esta situación con base en el principio de solidaridad que en la mayoría de casos hemos visto tanto en empresarios, empresas por supuesto y dirigentes de compañías
e incluso de empleadores, de trabajadores en sectores no industriales, como por ejemplo nuestros hogares, con la ayuda de las personas que nos ayudan en los quehaceres diarios, jardineros, conductores, etcétera, como también de parte de los trabajadores, en donde hemos visto los constantes esfuerzos que han hecho ellos, también entendiendo los esfuerzos que hacen sus empleadores para mantener el negocio a flote. No obstante, la realidad de las finanzas de las empresas y los flujos de caja son insuficientes. Son muy pocos los bolsillos que aguantan 1 o 2 meses cumpliendo con sus obligaciones y gastos sin recibir ingresos. En esa medida, junto con Alejandra, trataremos de presentar las principales alternativas que tienen las empresas con base en nuestra experiencia y en la creatividad que se ha tenido que poner a prueba en situaciones como la que estamos viviendo. Por supuesto, estas alternativas podrán irse cambiando, variando en la medida en que la situación vaya avanzando y que nos veamos enfrentados a situaciones mucho más complejas. Por ejemplo, recuerdo al principio de la pandemia o al principio del confinamiento, nos preguntaban nuestros clientes qué podemos hacer. Y una de las principales recomendaciones es envíe a sus trabajadores a vacaciones, pero acuerde con ellos obviar el preaviso de los 15 días y déjelo por escrito, porque si usted le da el aviso de conformidad con lo que establece la ley, tendrá que esperarse 15 días para que empiece a pasar ese tiempo para que vaya a vacaciones el trabajador. Digamos, para buena fortuna, una de las circulares del ministerio fue la de eliminar ese plazo. Si bien la circular no es un decreto y no deroga la norma, por lo menos autoriza que los empleadores envíen a sus trabajadores a vacaciones de manera unilateral con el simple aviso de 1 día de anticipación. En esa medida, pues será importante ver los cambios de la situación real y también será totalmente importante ver qué normatividad es emitida por el gobierno nacional o las autoridades locales, de ser el caso. Entrando en materia, es necesario dividir el tema en dos. Uno, el de las empresas que se encuentran dentro de las excepciones previstas en el hoy decreto 531 y en el decreto que se ha expedido en los próximos días por el gobierno nacional, y los sectores que según el comunicado de la presidencia entrarán a operar desde el próximo lunes. Están excluidos, por ejemplo, el sector de alimentos y toda su cadena de producción, los servicios de salud, los servicios de soporte técnico, empresas, etcétera. Y el otro tema o la otra parte de la charla estará dirigida a las empresas que se encuentran limitadas para desarrollar su actividad con motivo del aislamiento obligatorio. En relación con las empresas que continúan trabajando o que lo harán a partir de la próxima semana, deberán o deben entender más bien que deben seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades gubernamentales, por las ARLs y las circulares que han emitido tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Salud, y que nos mencionará más adelante Alejandra, al igual que deberán seguir los protocolos en donde esos protocolos deberán ser respetados en un 100% y deberán contener como mínimo los máximos estándares de prevención y de cuidado
más allá de las normas básicas que pues, recomienda la Organización Mundial de la Salud, como el lavarse las manos, no entrar en contacto directo con las demás personas, también hay otras que deberán tener en cuenta las empresas para efectos de realizar su actividad, como por ejemplo que los trabajadores mantengan una distancia mínima de 2 metros, que utilicen mascarillas, evitar por supuesto las reuniones con números grandes de personas, sobre todo en lugares cerrados, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, la movilidad de los inventarios de producción está limitado a no solo seguir unos protocolos para el efecto, sino que además está limitada esa movilidad a realizarla una vez por semana. Estas empresas deberán darle a sus trabajadores las herramientas necesarias para que puedan demostrar las razones por las cuales están incumpliendo con la restricción decretada por el gobierno nacional y por las alcaldías locales. Por ejemplo, darles una certificación que la carguen a la mano, en la que se haga referencia a que el empleador está en X o Y sector y que por lo tanto está exento del aislamiento obligatorio, y en esa certificación incluir los datos del trabajador, la dirección en la que se encuentra el trabajador ubicado y pues a dónde vive y a dónde se encuentra la empresa ubicada, documento de identificación más allá de la cédula de ciudadanía, pues ideal si la empresa le puede otorgar un carnet, etcétera. Ahora bien, en relación con las empresas que no han podido continuar con sus actividades, normalmente porque o por el tipo de actividad que realiza o por encontrarse limitada su actividad en el decreto 531, presentaremos algunas alternativas que muy seguramente ya han sido puestas en práctica o han sido descartadas incluso por algunas empresas por las condiciones especiales de cada una de ellas. Es importante mencionar, y antes de entrar en las alternativas que se podrían adoptar, que algunas de esas decisiones pueden ser tomadas unilateralmente por el empleador. Por ejemplo, el pago de salarios sin prestación de servicio, las licencias remuneradas, el otorgamiento de vacaciones, etcétera. Pero otras definitivamente deberán contar con la libre y expresa voluntad del trabajador, como por ejemplo la reducción de salarios o las licencias no remuneradas o uno de los puntos que vamos a ver más adelante, la suspensión o la eliminación temporal de beneficios extralegales. En primer lugar, y dependiendo de la actividad que realiza la empresa y cada uno de sus trabajadores, se puede acordar la realización de el trabajo remoto o el trabajo en casa, o lo que muchas personas o empresas conocen como el home office, o también se puede acudir al teletrabajo. Acá es importante entender que estamos ante dos figuras completamente distintas. El trabajo remoto tiene unas condiciones completamente diferentes a el teletrabajo. El teletrabajo es una forma de organización laboral que requiere de varias formalidades. Una que se encuentre reglamentada no solo en el reglamento interno de trabajo, sino a través de un contrato de trabajo que se llama de esa manera, contrato de trabajo de teletrabajador. Ese teletrabajo deberá cumplir con unas normas y unos estándares mínimos de adecuación de puestos de trabajo. En esa medida, la empresa deberá suministrarle en el hogar del trabajador un escritorio, una silla que cumpla con los requisitos y los estándares de seguridad y salud en el trabajo,
una pantalla adecuada a la altura de conformidad con cada tipo de persona, la luz, etcétera. Mientras que el trabajo remoto no tiene todas esas formalidades y ahorita, en virtud de lo que ha mencionado el Ministerio del Trabajo en sus circulares, digamos que se va a obviar todas esas formalidades que requeriría el trabajo remoto. Sin embargo, es importante mencionar que el trabajo sigue siendo, el trabajador sigue siendo subordinado al empleador y deberá cumplir con todas y cada una de sus obligaciones y deberá cumplir con y acatar todas las órdenes e instrucciones dadas por el empleador. No quiere decir que porque ya está en la casa no le va a hacer caso al jefe, al contrario, deberá mantener de todas maneras esa subordinación y ese respeto para con su empleador o con sus jefes, y entender que el incumplimiento de sus obligaciones puede llevarlo a que se inicie un proceso disciplinario de conformidad con lo que establezca cada uno de los reglamentos internos de trabajo. Es necesario tener en cuenta, o las empresas deben tener en cuenta, que deben tratar en lo posible de acondicionar ese sitio de trabajo de una manera adecuada para que no se afecte la salud de ese trabajador, sin perjuicio de que se entiende que por la emergencia sanitaria, pues las empresas no han podido eventualmente realizar las inversiones que sean necesarias para eso, pero en la medida en que esta medida se ha venido alargando en el tiempo y que muchas veces, muy seguramente algunas actividades no podrán salir el próximo 11 de mayo a retomar sus actividades, pues es recomendable que las empresas empiecen a analizar o proteger por lo menos esa salud de los trabajadores, llevándolos, invitándolos a realizar pausas activas, a tener buenos hábitos de organización del trabajo para que digamos, no trabajen acostados desde su cama, porque no solamente no se presta muy seguramente el mejor servicio, sino porque además va perdiendo esos hábitos que son necesarios de levantarse a determinada hora, arreglarse, bañarse, etcétera. Eventualmente es importante pensar en que las empresas deberán o podrán crear auxilios para los trabajadores en donde se asuman algunos gastos, sobre todo de internet, por ejemplo, y tratar de establecer medidas de seguridad, sobre todo que permitan proteger la información de la compañía. No es lo mismo las gigas que maneja una casa, las que maneja una compañía, y por supuesto la protección de esa información pues no es la misma. En esa medida se hace la invitación a las empresas de adoptar las medidas que sean necesarias para proteger esa información. En nuestro criterio, aunque muchos colegas dicen que no es necesario informar a la ARL, para nosotros sí es aconsejable, así no estemos hablando de teletrabajo, sí es aconsejable informar que algunas personas están teletrabajando. Por supuesto que en la medida en que se esté realizando trabajo remoto, el auxilio de transporte no se paga. Esa ha sido una pregunta recurrente y es, ¿yo tengo la obligación de pagar el auxilio de transporte? La respuesta es no, y ahí de una u otra manera podrá encontrarse una compensación frente a esos gastos adicionales que puede empezar a asumir el empleador por el hecho de que el trabajador esté realizando su trabajo desde la casa. Otra de las posibilidades o alternativas que ya creo que se ha agotado para la mayoría de las empresas es otorgar vacaciones acumuladas o anticipar vacaciones. Muchas empresas han optado por no anticipar vacaciones hasta la fecha porque dicen, yo no quiero perjudicar a mi trabajador
enviándolo a vacaciones ahorita cuando realmente no está en vacaciones. Y acá es importante diferenciar dos cosas. Una, si el trabajador está en vacaciones, está en vacaciones. No es que porque esté en periodo de vacaciones, pero está en su casa y yo sé que está en su casa desocupado, cruzado de brazos, lo puedo llamar a que me realice el pago de la nómina, me realice el pago a los aportes a seguridad social, me rinda un informe, etcétera. No. Si la empresa necesita, por efecto de la actividad, contar con ese trabajador, se puede recurrir a la suspensión de las vacaciones para que la persona retorne a su trabajo, así sea de manera remota, y continúe realizando sus funciones y sus labores. Como les digo, esta alternativa ya en la mayoría de casos se agotó, así que podemos o tenemos que pensar en otras opciones. Una de ellas es el otorgar el Día de la Familia. Por lo menos durante este primer semestre consideramos que el Día de la Familia puede ser otorgado o concedido en la medida en que el trabajador se encuentra en su hogar y se estaría cumpliendo con la finalidad de la mencionada ley. Desde el punto de vista de las vacaciones, si bien el ministerio ha sacado pecho diciendo que pues, es una medida que ayuda a las empresas, pues realmente es una medida que desde el punto de vista económico no ayuda a solventar la crisis. Entendemos que el Ministerio del Trabajo, y acá voy a entrar en la posición que tiene el Ministerio de Trabajo, es la de ninguna empresa puede suspender contratos, no se pueden terminar contratos y en términos generales proteger el salario, perdón, el trabajo. Entendemos que esa es su función, pero realmente las medidas que se han adoptado no son suficientes para solventar la crisis que tienen las compañías desde el punto de vista económico y consideramos que si definitivamente no se adoptan medidas más de fondo, pues la situación de desempleo va a ir en aumento toda vez que muchas empresas se van a ver limitados en su capacidad económica para asumir los costos y los gastos de cada uno de esos trabajadores. Y en esa medida, pues siempre hemos hecho la invitación al ministerio a tomar verdaderas medidas que ayuden a proteger la fuente principal del trabajo, que son las empresas. Otra de las opciones es, y que depende única y exclusivamente de la voluntad del empleador, es el pago del salario con descanso o con la no obligación de prestar el servicio o el otorgamiento de licencias remuneradas o de lo que se conoce también como la posibilidad de que se otorguen tiempos remunerados en virtud de una calamidad doméstica. La diferencia entre el descanso, el pago del salario por el no pago o la no contraprestación de la prestación del servicio, valga la redundancia, es que no suspende el contrato de trabajo. Las licencias remuneradas sí suspenden el contrato de trabajo y aunque el empleador tenga la obligación de continuar realizando el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y en pensiones, los días en los que se suspendan el contrato de trabajo no podrán ser descontados, por ejemplo, del cálculo de vacaciones. En esa medida, pues es importante entender que los dos escenarios son distintos. Por el contrario, las licencias no remuneradas requieren de la aceptación expresa y clara del trabajador. Acá el Ministerio del Trabajo ha tenido una posición mucho más dura, haciendo referencia a que el otorgamiento de licencias no remuneradas no puede provenir de parte del empleador
y que tiene que ser una solicitud expresa y libre del trabajador. En la realidad, pues creo que eso no va a ser posible, y desde el punto de vista legal no existe ese requisito para que se acuerde entre empleadores y trabajadores la concesión de licencias no remuneradas. Por supuesto que existe una invitación acá a todas las empresas a mantener un diálogo constante con todos los trabajadores, llevándolos a que se concienticen de la situación y que en virtud de un principio de solidaridad, no solo con su empresa, no solo con sus compañeros de trabajo, sino también con la sociedad, acuerden pactos que permitan aliviar la crisis económica que tienen las compañías. En esa medida se podría eventualmente llegar al acuerdo de que la empresa suma el pago de una licencia no remunerada por un periodo, por ejemplo, de 2 semanas, y los trabajadores acepten celebrar pactos de licencias no remuneradas por 1 o 2 semanas también. De esa medida, pues se apoya a la empresa en el trabajador y el trabajador apoya, por supuesto, a la compañía. Otra posibilidad, otra alternativa que ya la estamos viendo y que ya se está poniendo en práctica para todas aquellas empresas que no han podido desarrollar su actividad o que han visto la necesidad de reducir algún sector de su actividad, es la reducción de la jornada de trabajo. Y esta posibilidad aplica tanto para las empresas que continúan trabajando como para las empresas que no lo están haciendo. Me explico, en la medida en que las empresas que continúan desarrollando su actividad o que van a empezar a hacerlo a partir del próximo lunes, deberán reducir el número de personas que va a estar en determinado sitio de la empresa, puede reducir la jornada de trabajo para distribuirla en el día, o puede, por ejemplo, modificar esos horarios de trabajo de cada uno de sus empleados. De esa medida, no solo, por ejemplo, minimiza el riesgo de tener a todos sus trabajadores en horas pico en el transporte público, sino que además permite distribuir ese personal en la jornada de trabajo de una manera que pueda cumplir con los estándares mínimos y los protocolos de prevención de contagio del coronavirus. Esa reducción de la jornada de trabajo, si es solo reducción de jornada de trabajo sin afectar el salario, lo puede realizar unilateralmente el empleador, al igual que la modificación del horario de trabajo en virtud de el ius variandi, que es un derecho que tiene el empleador, sin afectar, por supuesto, la honra y la dignidad de los trabajadores. La reducción de salario, en efecto, sí requiere la expresa voluntad del trabajador. Tenemos acá que ser claros en que si yo estoy reduciendo la jornada de trabajo, no es que esté reduciendo el salario es el mismo. Lo que pasa es que el ingreso va a ser menor en la medida en que el trabajador está laborando menos horas, pero el salario es el mismo. Sin embargo, como se está afectando uno de los elementos esenciales del contrato, como es la remuneración, para evitar que esa reducción de la jornada de trabajo que afecta el salario, se aconseja la celebración de un otro sí al contrato mediante el cual quede pactado que por un periodo determinado se va a realizar esa reducción de la jornada y de manera paralela la reducción del salario o del ingreso de ese trabajador. Acá es importante tener en cuenta que el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 480 hablan de la teoría de la imprevisión, y es que si surgen
circunstancias que alteren la normalidad económica del contrato, se puede revisar. Sin embargo, en la realidad, pues, si las personas no se ponen de acuerdo, si el trabajador y el empleador no se ponen de acuerdo, pues deberá acudirse a un juez. Y en la práctica, pues eso es una situación prácticamente irreal, toda vez que nuestra justicia no solo ahorita está confinada también, sino que además pues se puede demorar 2, 3, 4, 5 años en tomar una decisión final. En esa medida, pues la invitación nuevamente es a que las empresas y los trabajadores en un diálogo permanente y siendo conscientes de la situación puedan llegar a acuerdos que las beneficie, que beneficien ambas partes. Por ejemplo, hay una posibilidad que, si bien la Corte Constitucional ha mencionado que el otorgamiento de licencias no puede compensarse, o más bien se pronunció en relación con la imposibilidad que tienen las empresas de compensar esos tiempos otorgados por esas licencias, nosotros consideramos que sí se puede hacer previo acuerdo con el trabajador y vemos que el Ministerio del Trabajo lo incluyó como una posibilidad en la circular 033 a la que hará referencia Alejandra ahora más adelante, y es, por ejemplo, que yo le sigo pagando al trabajador un ingreso, pero ese ingreso va a ir contra horas extras futuras. Si, por ejemplo, el trabajador puede elaborar 2 horas extras diarias, porque la empresa tiene la autorización del Ministerio del Trabajo para ello, tenemos que a la semana, en el futuro podrá trabajar hasta 12 horas diarias, semanales extra, que podría llevar a pensar que le podría anticipar ahorita hasta el 25% de salario contra esas 48 horas que me va a trabajar en un mes, pensando en que va a trabajar 2 horas extras diarias a futuro, en donde el trabajador ahorita estará recibiendo un ingreso y el empleador anticipado de horas de trabajo, de horas extras, y el empleador a futuro, en el momento en que la actividad se reactive, va a poder contar con esa mano de obra adicional que ya pagó. Esa es una posibilidad que valdrá la pena analizar. No obstante, pues también afecta el flujo de caja de las compañías, todas que tendrán que sacar un dinero ahora, pero pues beneficia a la empresa en el sentido de que le puede colaborar con un ingreso a su trabajador y contará con la mano de obra futura en el momento en que sea necesario. Vamos a entrar a una de las opciones que más complicaciones puede llegar a generar, y es la suspensión del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo, acá quiero ser claro, y es la suspensión del contrato de trabajo se puede dar por distintas medidas. Una, por el otorgamiento de una licencia remunerada, por ejemplo, o de una licencia no remunerada, o en virtud de lo que establece el artículo 51, que es el que haremos referencia en este punto, y es si existe un evento de fuerza mayor, el empleador puede suspender el contrato de trabajo alegando esa fuerza mayor. La otra posibilidad es la que establece el numeral tercero de ese artículo 51, y es la suspensión de actividades de la empresa, que también trae como consecuencia la suspensión del contrato. Y acá quiero ser claro, porque acá es donde principalmente se presentan más confusiones. Si bien las dos son suspensiones o generan al final la suspensión del contrato de trabajo, una es dada de una manera unilateral
por parte del empleador alegando la existencia de una fuerza mayor, y la otra requiere la autorización previa del Ministerio del Trabajo, porque lo que estoy pidiendo es la suspensión de las actividades de la compañía. En esa medida, muchas asociaciones sindicales, muchos trabajadores han tratado de generar confusión y el ministerio no ha sido claro, y por el contrario lo que ha dicho es no se permite la suspensión de ningún contrato de trabajo, salvo que exista autorización del Ministerio del Trabajo. Y siendo realistas, pues esa autorización más o menos se puede estar demorando de 2 a 3 años, y ya cuando la tenga, pues muy seguramente ya la empresa estará incluso hasta liquidada. En esa medida hacemos esa diferenciación, de la otra de la suspensión de actividades nos pronunciaremos más adelante. En relación con la suspensión del contrato, tenemos que ver la existencia de verdad de la fuerza mayor. Y bien lo ha dicho el ministerio, el hecho de que exista el COVID-19 por sí no genera la fuerza mayor. Lo que sí genera la fuerza mayor, de acuerdo con lo que establece el artículo 64 del Código Civil, son los actos de autoridad, toda vez que limitan la movilidad de los trabajadores. Y acá quisiera hacer referencia a que la imposibilidad de de ejecutar el contrato de trabajo no solo proviene de la empresa, sino también del trabajador. El trabajador no puede desplazarse a su compañía para desarrollar la actividad, y en esa medida es una imposibilidad mutua. Normalmente se tiene la concepción de que es la empresa la que no puede desarrollar la actividad. No, también es el trabajador que no puede desplazarse a su lugar de trabajo. Es necesario tener en cuenta que se den los elementos necesarios para poder alegar la suspensión del contrato, y acá cada empresa deberá entrar a analizar si se dan las circunstancias puntuales para ello. Por ejemplo, que sea un hecho externo de la compañía. En efecto, pues el COVID no fue desarrollado en ninguna de las empresas, ni siquiera de nuestro país ni en muchas del mundo. Que sea un hecho irresistible, imprevisible, que ni siquiera los gobiernos más poderosos pensaron en las consecuencias que podía acarrear este virus. Que el hecho de fuerza mayor no se genere por culpa del empleador. Y acá es importante tener en cuenta que si, por ejemplo, la suspensión de las actividades se da porque el empleador ha venido incumpliendo cualquiera de sus obligaciones, no generaría la facultad de poder alegar una fuerza mayor, porque acá existe culpa del empleador. Y acá tenemos que ser claros, si por ejemplo el Ministerio del Trabajo venía adelantando un proceso sancionatorio que llegue o que hubiera llegado a la conclusión de cerrar la empresa, no puede la empresa alegar el hecho generador de la fuerza mayor como los decretos emitidos por el gobierno nacional, porque la real razón por la cual no está ejerciendo su actividad es un acto administrativo que lo obligó a cerrar o a suspender sus actividades. Y eso pues es muy importante. Y por supuesto la temporalidad de esta acción. Por último, tenemos la terminación del contrato de trabajo, que es la medida, por supuesto, más drástica y a la que muy seguramente muchos empleadores van a tener que recurrir así no lo quieran hacer. Hay unas causales, pues, que dependerá de cada uno de los contratos de trabajo. Las típicas del vencimiento del plazo pactado, por ejemplo, si al 30 de abril estaba pactado el vencimiento del plazo, la empresa lo único que deberá hacer es dar el preaviso correspondiente a ese trabajador para dar por finalizado el contrato. Podrá terminarlo también porque se terminó la obra o la labor para la cual fue contratada el trabajador.
por ejemplo, que en este caso yo creo que ya no se va a dar, y es que el trabajador no haya pasado el periodo de prueba o no lo haya superado satisfactoriamente. Por supuesto, y esta es otra de las preguntas, y es, ¿yo puedo terminar el contrato de trabajo con justa causa? Y la respuesta es sí. Si existe una justa causa y si existe todo el proceso disciplinario seguido en debida forma que le garantice al trabajador su derecho de defensa y su debido proceso, por supuesto que se puede terminar el contrato de trabajo por esa justa causa que tenga la compañía. Sin embargo, habrá que entrar a analizar cada caso, y no es que sea que una empresa tenga algún problema con un trabajador y aproveche esta circunstancia para, alegando una justa causa, termine el contrato. Y por último, pues tenemos la posibilidad de terminar el contrato de mutuo acuerdo con el trabajador, que pues, digamos, si en últimas es la decisión a la que tiene que llegar la compañía, sería la invitación que se hace. Ahora hay que pensar que si la empresa va a tener que terminar ahorita el contrato de trabajo, pero entendiendo que no exista una justa causa, deberá indemnizar al trabajador, pues deberá pensar en que muy seguramente en un mes o en menos de un mes tendrá la posibilidad de reactivar su actividad económica, y en esa medida va a necesitar mano de obra. Así que pues tendrá que contratar nuevamente a ese personal, y casi que le está saliendo, como dice el dicho, lo comido por lo servido, porque en últimas pues está pagando indemnizaciones que podría llegar a ser una cifra que le transfiera al trabajador en virtud del otorgamiento de una licencia remunerada, por ejemplo. Ahora vamos a entrar a hablar rápidamente de la suspensión de actividades y de los despidos colectivos. Estas dos opciones requieren la autorización previa del Ministerio del Trabajo. Si la empresa quiere suspender actividades o lo requiere porque su situación económica o financiera no le permite seguir avanzando, será necesario que solicite autorización al Ministerio del Trabajo. De igual forma, si acordémonos que todas las empresas tienen la posibilidad de, dependiendo del número de trabajadores, en los últimos 6 meses terminar contratos sin justa causa, siempre y cuando no supere unos porcentajes establecidos en la ley. Si supera esos porcentajes, nos encontramos frente a un despido colectivo, y en esa medida, si quiere terminar los contratos, deberá obtener una autorización previa del Ministerio del Trabajo. Consideramos que en la realidad estas dos solicitudes pues no se van a llevar a cabo y realmente no podrán ser una solución activa para las empresas, toda vez que tenemos una posición en contra del Ministerio del Trabajo, y segundo, pues la cantidad de solicitudes que puede estar tramitando o manejando el ministerio, pues va a llevar a que la decisión entre recursos y todos los trámites jurídicos, pues realmente salga o sea emitida en unos 2 o 3 años, con lo cual pues vemos poco probable que sea una medida realmente una alternativa que sirva a las compañías. En esa medida los dejo con Alejandra, que nos va a contar un poco sobre todos los alivios que han tenido las empresas, o los pocos más bien que han tenido las empresas y los trabajadores como medidas adoptadas por el gobierno nacional. Bueno, y para acabar un poco con el módulo sobre alternativas jurídico-laborales que se pueden implementar por parte de las empresas, y ya entrar al tema de los alivios gubernamentales, como dijo Joe, queremos también mencionarles que no se puede hacer como empleadores con ocasión del coronavirus para evitar posibles contingencias que se puedan presentar de manera posterior. En esa medida, pues ya las mencionamos por encima, pero quiero resaltar que no es posible despedir a los trabajadores que puedan seguir desarrollando sus funciones
solamente por el argumento de la pandemia, es decir, usar como una justa causa la pandemia para terminar contratos. Por otro lado, pues tampoco se puede suspender todos los contratos de los trabajadores de las empresas. Esa medida, como yo ya la explico, debe responder a una fuerza mayor que realmente impida la movilización de los trabajadores en virtud de los decretos nacionales. Y no se puede suspender, por ejemplo, un contrato de trabajo que fácilmente puede circular porque está excluido de la limitación de los decretos presidenciales. Y por último, pues no se puede cerrar la empresa o ni siquiera partes, líneas de producción o secciones de la misma, o realizar despidos colectivos, que acá les ponemos un poco cuáles son los porcentajes permitidos en el periodo de 6 meses, sin contar con la autorización del Ministerio del Trabajo. Y eso es a grosso modo lo que no se debería hacer con ocasión del coronavirus por parte de las empresas. Y ahora sí, además de las medidas para evitar la propagación del virus, se ha visto que el gobierno nacional ha tomado una serie de iniciativas que van encaminadas a aliviar la carga económica, no solo para las empresas, sino también para los trabajadores. Y frente a este punto me gustaría resaltar que estas medidas no son en su totalidad de índole económico, sino que muchas, como ya explicó Joe, por ejemplo, en las vacaciones, se tratan de flexibilizar procedimientos formales que lo que hacen es aliviar la carga en temas de obligaciones sociales como empleador. Y en esa medida, pues, para las empresas hemos encontrado que el gobierno nacional ha propuesto la reducción temporal de aportes a pensión, el preaviso para notificar el disfrute de las vacaciones, la no causación de intereses por mora si se paga extemporáneamente los aportes al sistema de seguridad social integral, la suspensión de la obligación de contratar aprendices, SENA, y la destinación de recursos de las cotizaciones que van a riesgos laborales para empresas afiliadas cuyos trabajadores se encuentran expuestos directamente al virus. Respecto de la primera medida, es decir, la reducción temporal de los aportes a pensión, para los participantes que no conocen el régimen de seguridad social colombiano, y a modo de contexto, simplemente les queremos informar que por regla general, el porcentaje de aportes al sistema general de pensiones corresponde a un 16% del salario. Y ese 16% se divide entre el empleador, que asume el 75%, y el trabajador, que asume el 25%. Es decir, para efectos prácticos, el del 16%, el trabajador paga 4% y el empleador paga 12%. El gobierno nacional, con la coyuntura que estamos viviendo, expidió el decreto 558, en el que estableció la posibilidad para los empleadores de realizar esos aportes por un monto de solo 3% durante los meses de abril y mayo. Los meses de abril y mayo que se pagan en mayo y junio respectivamente. Es decir, que del 16 que les digo que es en situación normal, se disminuye un 13% la carga de esa obligación general y se puede aportar únicamente el 3%. Frente a esto, simplemente aclarar que la carga sigue siendo del 75% del empleador y del 25% del trabajador, pero pues ahora sí las empresas que lo decidan implementar sobre el 3%. No se debe modificar el ingreso base de cotización, es decir, la base para cotizar estos aportes debe continuar siendo la misma. Otra cosa importante es que las semanas que se cotizan en estos periodos, en esos todos 2 meses, sí van a contar para el cálculo de la pensión de vejez en el régimen de prima media y para la garantía de pensión mínima del régimen de ahorro individual con solidaridad. Y pues resaltarles nuevamente que el decreto es muy claro en decir que esta es una facultad para el empleador, es decir, no es una obligación y realmente dependerá de cada una de las empresas y de la situación económica que están atravesando, ver si se acogen o no. Es importante mencionar para las empresas que decidan acogerlo que esta opción podría afectar el promedio del monto de la pensión de vejez de los trabajadores que se encuentran afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, porque se disminuye el promedio de la cotización. Y en esa medida sería importante analizar si eso podría generar después afectaciones más grandes para esos trabajadores o
determinar para qué trabajadores se podría implementar y para qué trabajadores más bien resultaría perjudicial. Bueno, por otro lado, esto ya lo hemos mencionado varias veces, pero simplemente volver a decir que a partir del decreto 488 de 2020 existe la posibilidad para los empleadores de anunciar el disfrute de las vacaciones únicamente con un día de antelación, en contraposición a los 15 días que establecía, o pues que en situaciones regulares establece el Código Sustantivo del Trabajo, como medida de flexibilización laboral. Por otro lado, tenemos que el decreto 538 de 2020 se estableció que durante el término de la emergencia ocasionada por el COVID y hasta un mes calendario siguiente a su terminación, no se van a causar intereses moratorios por las cotizaciones extemporáneas al Sistema General de Seguridad Social Integral. Es decir, las empresas que por X o Y razón no puedan cotizar en su totalidad los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral oportunamente, no van a tener que pagar intereses por mora por haber cotizado un poco después. Sobre la suspensión de obligación de contratar aprendices, el SENA expidió una resolución, que es la 114 de 2020, en la que se suspende todos los procesos para la fijación de cuota de aprendices y establece que se suspende la obligación de los empleadores de suscribir contratos de aprendizaje en cumplimiento del acto que definió la cuota. ¿Esto qué quiere decir? No es que con este decreto se pueda entrar a suspender todos los contratos de trabajo, todos los contratos, perdón, de aprendizaje que se tiene con los aprendices, sino que si, por ejemplo, una empresa ya tiene un acto administrativo o una resolución que determina una cuota, pero no ha suscrito ese contrato con el aprendiz, puede suspender esa suscripción del contrato hasta que se normalice la situación y se supere la pandemia. Pero no es que se pueda entrar a terminar todos los contratos, como muchas empresas vemos que están haciendo con los aprendices. Y por último, como beneficio para las empresas, las administradoras de riesgos laborales están obligadas ahora también por el decreto 488 de destinar algunos recursos de las cotizaciones que se hacen en riesgos laborales para comprar elementos de protección personal, sobre todo de los trabajadores de las empresas afiliadas que se encuentran más expuestos a esta situación. Adicionalmente, estos recursos van a estar destinados a una serie de actividades de promoción y prevención, incluso intervención, y entre otras, pues vemos que las más beneficiadas en este caso van a ser las empresas de salud, transporte y, por ejemplo, Defensa Civil y Cruz Roja. Pues porque estas son las labores que más en contacto o más directamente expuestos están al contagio del virus. Para acceder a estos recursos, cada empresa debe ponerse en contacto directamente con su ARL para ver qué procedimientos están imponiendo para gozar de este beneficio. Y esos son, por ahora, los beneficios que trae el gobierno nacional para las empresas, para aliviar la carga tanto económica como un poco las obligaciones laborales formales que tiene el empleador. Por su parte, también se ha decretado algunos alivios que benefician las cargas económicas de los trabajadores y los cesantes durante esta pandemia. Entonces tenemos que la primera medida, y creo que es como la que más se está implementando, es que los trabajadores que hayan visto una disminución en su ingreso mensual con ocasión del COVID, por ejemplo, como lo que explicaba yo de si se implementaron reducciones salariales o licencias no remuneradas o parcialmente remuneradas, cualquier tipo de disminución en su ingreso mensual, pueden realizar retiros mensuales de sus cesantías, únicamente hasta por el monto de esa disminución, para que se pueda compensar ese ingreso y que el trabajador no se vea en dificultad de asumir obligaciones previamente contraídas. Esto es importante ya que para el retiro de las cesantías las causales que establece la ley son taxativas, es decir, son las únicas que aplican, y esta medida, además de aliviar la carga económica, lo que demuestra es una flexibilidad laboral, incluyendo la posibilidad de estos trabajadores de retirarlas para soportar un poco la reducción que están viviendo. Es importante decir que para poder acceder a esta medida es necesario que el empleador certifique esa disminución en el ingreso mensual. O sea,
los fondos de cesantías van a requerir esa autorización, esa certificación de la empresa para evidenciar cuál es el monto además que puedan retirar los trabajadores. Otra precisión importante es que estas medidas solo aplican para los trabajadores que tienen cesantías en fondos de carácter privado. Y eso lo dice expresamente el decreto, es decir, por ejemplo, los trabajadores que tengan sus cesantías con el Fondo Nacional del Ahorro no podrán acceder a esta medida gubernamental. ¿Aló? Ya, perdón, creo que se me había ido un segundo la conexión. Y bueno, y finalmente, obviamente dada la coyuntura y la limitación presidencial de la movilidad, este retiro de cesantías ya no necesariamente debe hacerse de manera presencial, sino que se está coordinando para que todos estos fondos puedan hacer el reconocimiento y pago y las transferencias de manera virtual, para no exponer pues, a los trabajadores. Por otro lado, tenemos como medida de alivio para los trabajadores, o pues en este caso cesantes, el mantenimiento del servicio de salud. Por regla general, luego de que se termina un contrato de trabajo y se suspende el aporte en salud, existe un periodo de 30 días de protección laboral en el que se debe mantener este servicio para la cobertura de esos trabajadores. Sin embargo, en este caso, con el decreto 538 del Ministerio de Salud, se estableció que durante toda la emergencia económica se continuará pagando por parte de la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es la ADRES, a las EPS por aquellos afiliados del régimen contributivo a quienes les hayan suspendido el contrato y en consecuencia no puedan seguir haciendo los aportes a salud, o incluso a los independientes cuando ya no tengan capacidad económica para seguir cotizando. Esto quiere decir que incluso con posterioridad a este vencimiento del periodo legal de gracia, que podemos llamarlo de los 30 días, a la suspensión del aporte, durante toda la pandemia se va a garantizar la cobertura en salud de estos afiliados para evitar cualquier riesgo en materia de salud. Por otro lado tenemos, bueno, otro auxilio que ha propuesto el gobierno nacional y que se ha implementado mucho es el mecanismo de protección al cesante, que consiste en 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los trabajadores que hayan aportado a las cajas de compensación familiar, y ahí pone 2 requisitos, por lo menos 12 meses dentro de los últimos 5 años. Es decir, que hayan cotizado por 1 año dentro de los últimos 5 años pueden recibir este beneficio. Y obviamente si se encuentran cesantes, porque pues el mecanismo es para proteger a los cesantes. También pone acá unos máximos, que es que estos salarios mínimos solo se pueden dar por 3 meses y que se van a dividir en 3 mensualidades a los trabajadores que pues hayan quedado desempleados con ocasión a la emergencia sanitaria. Bueno, finalmente, durante la emergencia sanitaria, y esta es la última medida que vamos a presentar, que además es de índole de flexibilización laboral, es que se suspende la obligación de renovar el certificado de supervivencia, o lo que se llama la FE, pues lo que se llama la fe de vida, ante el Sistema General de Seguridad Social Integral de los connacionales que se encuentran pensionados y residen por fuera del país. Esto pues porque el trámite que implica la obtención y autenticación y notarización de este documento, más el envío y todo eso, es prácticamente imposible con todas las restricciones que hay a nivel mundial para la circulación y movilidad de las personas. Y bueno, como se puede evidenciar, estas son las medidas que ha tomado el gobierno, son de índole económica, pero de flexibilización laboral, y están encaminadas para mitigar el impacto que va a dejar esta propagación del COVID en las relaciones laborales. Sin embargo, se ha hecho mucho énfasis por parte del Ministerio del Trabajo en que se van a emitir nuevas directrices y nuevas normas que van a salvaguardar estos intereses de las partes de la relación laboral. Sobre todo porque si se tiene en cuenta que ahorita el 27 de abril van a poder salir nuevos sectores a continuar con su operación, es necesario ir ajustando la legislación y la regulación nacional a estas nuevas realidades.
para facilitar la ubicación de este marco regulatorio, queremos ponerle esta diapositiva a todos los participantes para que puedan ubicar más fácilmente en qué decreto se encuentra cada uno de los aspectos que tratamos, tanto Joe como yo. Y como decía Joe, la última circular emitida por el Ministerio respecto de las medidas de protección al empleo es la 033, que además de decir, pues reiterar lo que ya había establecido, adiciona estos nuevos mecanismos para proteger el empleo. Ya digamos que Joe los mencionó, ya los explicó más a profundidad, pero está aceptando la posibilidad de que se compensen licencias remuneradas, es decir, con acuerdo del trabajador, que yo te voy a seguir pagando tu 100% de tu salario durante un mes, por ejemplo, y, y tú no vas a prestarme el servicio durante dicho mes. Sin embargo, cuando las necesidades del servicio lo requieran, yo te puedo pedir que vengas a compensarme esos días o incluso semanas que no viniste a trabajar. La modificación de la jornada laboral y concertación del salario, claramente a través de acuerdo mutuo entre las partes, igual que la modificación o suspensión de beneficios extralegales, pues toca derechos adquiridos por el trabajador, y la concertación de beneficios convencionales para, sobre todo, empresas que, pues se recomienda empresas que tengan buen clima laboral y buen trato con sus sindicatos para tratar de mitigar este impacto cediendo las dos partes. Y entonces los voy a dejar con Joe, que les va a explicar un poco las decisiones que ha tenido la Corte Constitucional en materia de tutelas con ocasión del COVID-19. Gracias, Ale. No, acá simplemente queríamos mencionar que, de acuerdo con la información que ha sido suministrada por el Ministerio de Trabajo, al parecer se han presentado casi 500 acciones de tutela que están principalmente fundamentadas o que buscan la revocatoria de la suspensión del contrato de trabajo que han tomado algunas de las empresas y las licencias no remuneradas, en donde algunos trabajadores alegan que pues fueron obligados a firmar o a pactar ese tipo de licencias. Lastimosamente encontramos que algunos jueces de tutela han asumido la protección de los derechos al mínimo vital y móvil establecido en la Constitución política, entendiendo que no se puede afectar ese ingreso mínimo que tienen los trabajadores. Sin embargo, consideramos que no es el juez de tutela el que tiene que entrar a resolver si existe o no la facultad del empleador de suspender los contratos de trabajo, toda vez que pues es una facultad que está reservada legalmente al juez ordinario laboral. No obstante, también hemos visto que en sede de impugnación se han revocado algunos de esos fallos de primera instancia y que otros jueces en primera instancia han rechazado las pretensiones de los accionantes en el entendido de decir que incluso como lo ha mencionado el Ministerio del Trabajo, es una facultad reservada única y exclusivamente al juez ordinario laboral. En esa medida, pues habrá que hacer seguimiento a cada caso en particular y entender cada una de las, particularidades de las compañías para poder pronunciarse y entender si un fallo fue dado de manera legal o no por parte de esos jueces de tutela. Creo que, David, no sé si tenemos tiempo para contestar algunas de las preguntas hechas por los participantes. Claro que sí, Joe. Mire, primero Liliana Zapata y Libardo Mejía nos piden que si por favor pueden poner la diapositiva donde se resume toda la normatividad.
Claro que sí. Bueno, y para información de todos les enviaremos la presentación al correo que quedó registrado de cada uno de los participantes. Gracias. Daniel Mendoza nos pregunta respecto de las vacaciones. ¿Hay algún texto recomendado para informar a los empleados que debido a la situación actual tomarían por calamidad doméstica días de vacaciones o se debe acordar verbalmente con el empleado y que éste envíe la solicitud? Digamos que nosotros siempre recomendamos el mutuo acuerdo en todas las decisiones. No obstante, si aquí los trabajadores por una u otra razón voluntariamente no aceptan disfrutar de un periodo de vacaciones en este tiempo, pues podrá ser una decisión unilateral que tome el empleador y bastará con una comunicación en la que haga un antecedente, poniendo como antecedente la circunstancia y la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando e informándole al trabajador cuáles serán los días en donde disfrutará ese descanso remunerado. Y dar esa información con por lo menos un día de anticipación. Gracias. Juan Villegas nos dice, ¿el Día de la Familia debe ser colectivo o puede ser por grupos de personas o individualmente? ¿Y cómo se materializa, cómo se formaliza en términos del registro, de la aceptación, de la solicitud por ambas partes en esta contingencia? Bueno, lo primero que hay que decir es que no necesariamente tienen que estar todos en el mismo día. Hay que entender que hay actividades que continúa desarrollando la empresa sin perjuicio de que otros sectores de la misma empresa no lo hacen. Por ejemplo, el personal administrativo, contable en las compañías normalmente sigue trabajando de manera remota y con ellos, pues si bien se puede pactar la concesión del día de la familia, si están laborando, pues no sería la recomendación que le daríamos a la empresa, sino más bien en el momento en que la necesidad lo permita. Aprovecho acá para hacer referencia a que la empresa pues en todo momento debe actuar de buena fe y cualquier medio probatorio es válido, dadas las circunstancias de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, grabar la conversación, obviamente con autorización del trabajador, utilizar los correos electrónicos de la compañía o las direcciones de correos electrónicos que hayan sido presentadas por los trabajadores o registradas en el marco de la autorización de utilización de datos personales o en lo mencionado en el contrato de trabajo. Así que cualquiera puede ser la forma, incluso a través de firma digital o el envío de un WhatsApp en donde se le informe al trabajador que se le va a enviar esa información, se guarde el pantallazo o se envíe la comunicación a un correo electrónico con copia al correo electrónico del trabajador. Rubén Heredia nos pregunta, después del 27 de abril, ¿quién puede salir? Gracias, Rubén. Bueno, obviamente podrán salir las empresas que se encuentren dentro de las excepciones establecidas en el artículo 3º del decreto 531/2020, más, de acuerdo con el comunicado del presidente de la República del pasado lunes, los sectores de construcción, el sector obrero y de manufacturas. Sin embargo, será necesario esperar a que sea emitido ese decreto para confirmar qué sectores en principio podrán salir a reactivar sus actividades o a retomar sus actividades. Gracias, Joel. Liliana Largo nos pregunta, ¿en qué circular se sustenta la suspensión de contratar aprendices? Es decir, ¿tampoco se deberá monetizar?
Bueno, respecto a esta pregunta, la circular que establece la suspensión de los procesos para la fijación de cuota es la resolución 414 de 2020 del SENA, y en efecto esa medida también aplica para las empresas que opten por la monetización. Adicionalmente, se entiende que si ese vínculo, y yo no sé si lo mencioné en mi intervención, pero si el vínculo con el aprendiz ya se terminó, no con ocasión del COVID, sino porque se cumplió el término, también se suspende la obligación de esa empresa de encontrar el reemplazo o monetizar en su efecto. Gracias, Alejandra. ¿Los descuentos por orden judicial, nos pregunta Liliana Largo, deben continuar? En la medida en que el trabajador siga devengando su salario, sí, deberán cumplirse tal y como lo ordene cada uno de los, como esté pactada en cada una de las instrucciones dadas por el juez. Andrea Usme nos pregunta. Perdón, por supuesto que si el trabajador no está recibiendo ningún dinero o ningún salario, por ejemplo, sino simplemente un auxilio, y la palabra o la forma no está en la orden dada por el juez, pues no se le descontará ninguna suma a ese trabajador. Andrea Usme nos pregunta, ¿la suspensión del contrato de trabajo en razón de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor tiene algún límite, como sucede con los despidos colectivos? Intento interpretar la pregunta. ¿Un límite en el tiempo? Sí. Acordémonos que uno de los elementos es la temporalidad, y en esa medida no podrá ser para siempre. Durará mientras duren las razones o circunstancias que llevaron a la empresa a tomar esa decisión. Por ejemplo, en este momento estamos hablando de que la razón principalmente es la prohibición de desplazarse libremente a su lugar de trabajo, y en esa medida, en el momento en que se ha levantado el decreto 531 o el decreto que se ha emitido por el gobierno nacional, se levantará esta causal de fuerza mayor. Ahora bien, habrá que analizar en cada caso si con el simple levantamiento de esas medidas la empresa realmente puede entrar nuevamente en operación o puede reactivarse, o si requiere procedimientos que tomen un poco más de tiempo, pero en cada caso deberá justificarle por si existe alguna investigación del Ministerio de Trabajo, o inicia el trabajador o cualquier organización sindical una acción judicial en contra de la compañía. Jefferson Silva nos pregunta, ¿durante el tiempo de licencia remunerada se deben reconocer prestaciones sociales? Perdón, qué pena, tenía el micrófono apagado. Digamos, sí se deben pagar prestaciones sociales a los trabajadores. Sin embargo, acordémonos que los días en donde dure la suspensión del contrato se pueden descontar de las cesantías y de las vacaciones. Por supuesto que, digamos, en primas no se descuentan los días, pero en la medida en que el contrato estuvo suspendido y el trabajador no recibió salario, la base para liquidar esa prestación social correspondiente a la prima será inferior. Ok, y nos pide por favor confirmarle la reducción del aporte a pensión durante la emergencia pasará del 16% al 3%. Sí, exactamente. Del 16 al 3%, una disminución de 13%. Muy bien, Carolina Yáñez nos pregunta, si están trabajando con teletrabajo, ¿es permitido para las entidades variar el monto de los honorarios, así como cancelar los contratos debido a esta emergencia?
En principio, no. Si la actividad se puede realizar de manera remota o en virtud del teletrabajo, el salario no debería variar. Incluso una de las obligaciones que tienen los empleadores en el momento en que deciden establecer el teletrabajo es que los teletrabajadores deberán continuar o tendrán por lo menos la misma retribución que reciben trabajadores dentro de la misma compañía que realicen la misma actividad. En esa medida, no podrá ser menor ese salario. Podrá ser menor siempre y cuando se pacte esa reducción entre el empleador y el trabajador, eh, porque de lo contrario podrá ser una justa causa para terminar el contrato si es una decisión unilateral del empleador. En relación con los contratos de prestación de servicios, la situación debería ser la misma. Acá, pues si bien habrá que analizar cuál es la razón por la cual el contratante reduce o alega la reducción de los honorarios, pues en principio consideramos que no existe ninguna justificación válida que lo permita hacer si la persona está cumpliendo con el 100% de las actividades a las que se está comprometiendo, más si tenemos en cuenta que uno de los elementos esenciales del contrato de prestación de servicios es que el contratista podrá por su propia cuenta realizar la actividad para la cual fue contratada con sus propios recursos, actividad administrativa y financiera. Por esta nueva forma de trabajo, las ARL modificarían el nivel de riesgo dependiendo de la labor que realice el empleado. En principio creería que no. Obviamente hay que entrar a analizar cada caso en concreto y habrá que hablar con, o será necesario revisar el tema con la ARL. En principio, si la actividad, por ejemplo, es de un contador, pues la actividad la realiza igual, bien sea en la empresa o bien sea en su casa. En esa medida, en situaciones como esa, creería que no va a variar el porcentaje del pago de aportes a los riesgos laborales. No obstante, repito, será necesario ver y analizar cada caso en particular. Si un trabajador, perdón, Andrés Roballo nos pregunta, si un trabajador en trabajo remoto tiene un evento en su domicilio y aduce que se debe reportar a la ARL para que las califiquen se debe reportar a la ARL para que las califiquen y se preste la atención vía la EPS. Sí, digamos que habrá que ver qué tipo de accidente o de evento tuvo ese trabajador para entender si estamos dentro de un accidente real de trabajo o si fue un accidente de origen común. Pero en principio, precisamente por eso es que nosotros consideramos que sí se debe informar a la administradora de riesgos laborales que el trabajador está prestando sus servicios desde su hogar para que, si considera necesario la ARL, realice las inspecciones necesarias para constatar la forma en la que ese trabajador está prestando sus servicios. Ahora bien, entendamos que estamos dentro de una medida excepcional y que tendrá que ser, pues, tanto el trabajador como la empresa lo más cuidadoso posibles para prevenir cualquier accidente o cualquier enfermedad. En esa medida, la recomendación para la empresa es que establezca pausas activas para los trabajadores, en donde eventualmente 2 veces al día se conecten con alguna de las personas que trabajan en salud ocupacional y realicen alguna actividad que permita, digamos, distensionar el cuerpo no solo física, sino mentalmente. Ahora bien, si no se informa y eventualmente puede ser considerado como un accidente de trabajo, pues la compañía podría estar incurriendo en una en el incumplimiento de su deber de informar ese tipo de acciones apenas tiene conocimiento.
Leila Vargas nos pregunta, en caso de un acuerdo en reducción salarial por jornada laboral, para los demás meses de aportes de pensión o salud, ¿se recalcula sobre la nueva remuneración? ¿En la pila se debe reportar esta novedad? Perdón, David, ¿me puedes repetir la pregunta que se me fue no la escuché bien? Sí, Leila Vargas nos pregunta, en caso de un acuerdo en reducción salarial por jornada laboral, para los demás meses de aportes de pensión o salud, ¿se recalcula sobre la nueva remuneración? ¿En la pila se debe reportar esta novedad? Acá hay que diferenciar dos cosas. Una, si yo estoy haciendo retención de salarios y dos, si estoy haciendo reducción de salarios. Si estoy haciendo retención de salarios, la única relación que se está modificando es empleador y trabajador. Y eso está pasando principalmente en los clubes deportivos. Si yo, empleador y trabajador, pacto que el empleador se va a quedar con una parte de su salario para pagarlo con posterioridad, bien sea en el transcurso del año o en el tiempo en el que dure el contrato, deberá continuar realizando el pago de aportes la empresa sobre el salario que está devengando el trabajador, teniendo en cuenta esa plata que se le está reteniendo. Si se está hablando de reducción de salario, a ella está afectando el ingreso base de cotización y en esa medida, en esa retención de en esa reducción del salario se va a ver reflejada en la planilla del pago de aportes. Por eso hago esa claridad. Perfecto, Joe. Ya estamos cortos de tiempo, vamos a hacer dos preguntas más. Una es de Verónica Díaz, que dice, ¿qué impacto tiene para el trabajador que varíe el aporte pensional? ¿Esta medida también es temporal? Y, perdóname un segundo, Ale, y en la misma línea, Daniel Mendoza nos dice, ¿el menor aporte a pensiones continúa siendo opcional? Si la empresa está en condiciones, ¿puede pagar los aportes completos? Ok, ok, primero voy a empezar por la segunda pregunta y es que sí, en efecto es opcional. El empleador puede continuar realizando el aporte o sea, se puede realizar el aporte por el 16% como se venía haciendo y como ya dije que es el 12% por el trabajador, por el empleador y el 4% por el trabajador. Y sobre la pregunta de si es temporal, en efecto, el decreto dice que es por los meses de abril y mayo, que esto pues en la realidad se va a ver reflejado en mayo y junio cuando son pagados estos aportes. Y lo que mencionábamos de que esto puede conllevar afectar un poco el promedio de la cotización del aporte, del promedio de la pensión de vejez, se da únicamente para los trabajadores que están afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, toda vez que este se toma haciendo un promedio de los últimos 10 años de aportes y en esa medida, si se disminuye ese porcentaje, se va a disminuir ese promedio con el que se va a sacar la pensión de vejez a la que va a acceder ese trabajador. O sea, se baja en un 13% lo que estaría aportando para ese promedio. Perfecto. Y una final, cuando el empleado ya disfrutó de todos los días de vacaciones que tenía causados, ¿cuántos son los días o periodos de vacaciones que se podrían dar por adelantado? El ministerio ha hecho referencia a que máximo se puede otorgar un periodo anticipado, con lo cual estamos hablando de más o menos unas 3 semanas, que son 15 días hábiles. Perfecto. Bueno, de esta manera damos por terminado. Sabemos que hubo algunas preguntas que no quedaron resueltas, sin embargo, las contestaremos después a los correos electrónicos que muy amablemente nos suministraron. Muchas gracias, Joe, muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a ustedes y quedamos pendientes y a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias por su participación.